Hermanos Chantlecos, el movimiento de cursillos de cristiandad de la Villa de Chantla les invita a participar en nuestra 23ª Ultreya Regional, a realizarse el próximo 16 y 17 de agosto en la hermosa Villa de Chantla. Y en esta oportunidad estamos invitando a todo el pueblo de Chantla para que puedan brindarle hospedaje a nuestros hermanos que nos visitan de las diferentes diócesis. Los interesados se pueden comunicar al número 4937-0491 con Gelsin Rodríguez, al 3003-4627 con René Tello o con cualquiera de nuestros hermanos cursillistas de la Villa de Chantla. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles de colores. Si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Aquí estamos con una edición más de Esta es la Fe de la Iglesia. Pues ahora sí ya tenemos nuevo horario. Como bien habrán dicho, ya últimamente hemos tenido problemas de conexiones, de ciertas situaciones que han hecho que ciertos días no hayan programas, pero ahora, en el nombre de Dios, retomamos ya nuevamente de seguido. Pues esta vez lo estoy grabando desde mi casa, ya que este programa está siendo grabado el día martes y ustedes lo están viendo en diferido el día miércoles. Esto debido a que nuestro invitado de hoy en su país natal tiene un programa también de cuestiones de la Santa Iglesia, y son grabados siempre los miércoles, así que él dijo que no podía ser en vivo el miércoles y tendría que ser grabado pues un día antes, ¿verdad? Así que por eso lo estamos grabando pues en este día martes. De igual forma, ustedes pueden ir dejando sus comentarios y nosotros con todo el gusto los vamos a ir leyendo. Recuerden seguir y darle like a la página del canal católico Tu Vida es Misión. Muy bien, pues el tema de hoy pues es hasta el nombre. No solo de una fiesta, no es el nombre de una comunidad, de nuestra querida región San Andrés, nuestra querida parroquia de Chantla. Y para este tema no es solo una simple fiesta, sino que también es algo que tiene un gran significado y del por qué está instituido en la iglesia. Así que para esto, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido hermano desde Panamá, nuestro querido Roquel Cárdenas. ¿Qué tal, Roquel? Muy buena noche y Dios te bendiga. Buenas noches, gracias por la invitación a su programa, a su página web y a su país, por supuesto. Muchas gracias a ti, Roquel, por darte el tiempo de estar aquí y por hablarnos de pues, este tema, ¿verdad? Son dos temas que pues va a dar Roquel. El primero va a ser de la Divina Misericordia, que va a ser transmitido en esta semana, y el otro será la siguiente semana. Así que pues, como siempre en todos nuestros programas, antes de empezar de lleno con el tema y la presentación de nuestro invitado, pues vamos a hacer la respectiva oración. Así que pues ahí en sus casas les pedimos que nos pongamos en la presencia del Señor, diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, bueno, te damos gracias porque nos da esta oportunidad de estar acá. Te damos gracias por la lluvia, por la salud, por un día más de vida. Te pedimos que nos des, como en todos nuestros programas, nos des sabiduría, nos des buen discernimiento para poder enseñar y también ser iluminados, poder aprender pues de todos, ¿verdad? Y también te pedimos por nuestro hermano que se hizo su tiempo para hablarnos de un tema tan importante que es de nuestro Salvador Jesucristo en su
en su divina misericordia. Así que te pedimos que todos puedan estar atentos a este tema y podamos aprender más. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que pues, bienvenidos nuevamente, hermanos, y hoy vamos a hablar de este tema, hablando pues de la segunda persona de la Trinidad. Seguimos con esa línea de que ya hablamos, ya terminamos lo de que es de la iglesia, ya hablamos de Dios, del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de Jesús, de la segunda persona. No solo de su persona como tal, su persona histórica, y no solo de su divinidad, sino que ahora vamos a hablar de lo que es, pues, una de las formas en la que nosotros lo veneramos, ¿verdad? Que existe en la Santa Iglesia. Y esta vez vamos a hablar de lo que es la Divina Misericordia. Pero antes, vamos a conocer quién es nuestro hermano Roquel Cárdenas, que nos está acompañando desde el país de Panamá. Así que, Roquel, pues puedes presentarte y poder decirnos cuál es tu currículum de la Santa Madre Iglesia. Bueno, mi nombre es Roquel Iván Cárdenas, yo soy de Panamá, tengo 58 años, 25 años de casado, 4 hijos. En la iglesia fundamentalmente trabajo, podría decirse, en los medios tradicionales. Yo soy voluntario, porque a veces cuando dice trabajo parece que no. Yo tengo un trabajo profesional, esto que hablo es el apostolado que hago en la iglesia. Trabajo como voluntario en Radio María, por hoy soy presidente de la Asociación Radio María, de la Junta Directiva. Además tengo un programa de apologética en ahí que se llama La Iglesia de Cristo Fundó. Además colaboro en el canal católico de Panamá que se llama FETV, con un programa que se llama Catequesis Viviente, y eventualmente hago un programa también que se llama 2000 años después, o sea, cómo se vive la fe 2000 años después. También escribo en el periódico católico de la iglesia que se llama Panorama Católico. Y bueno, eventualmente a veces participo en mi espiritualidad, sobre todo el monasterio de la Visitación. Hay unas hermanas de claustro que tienen una orden terciaria y ahí participo yo, tratando de vivir la espiritualidad de San Francisco de Sales. Devoto de la Virgen María, consagrado a la Virgen María. Y bueno, y eventualmente, aunque ya no se estila tanto, pero porque a la gente le gusta más la virtualidad, eventualmente trabajamos también presencialmente en algunas parroquias dando charlas, formaciones o retiros. Así que básicamente eso es lo que hacemos. Pues muchas gracias, Roquel. Muy interesante currículum eclesial, podríamos decirle. Es muy bueno, pues, no solo trabajar en redes, sino también en la parroquia, ¿verdad? Así como hemos hecho, pues, muchos que estamos en este canal. Y pues felicidades por esa gran trayectoria en la iglesia, ¿no? Y por tener un matrimonio santo. Así que, pues, ya conociendo a nuestro invitado, ¿verdad? Todo lo que hace y quién es, de dónde es, pues ahora vamos a entrar de lleno al tema, que, como bien les decía, es sobre la segunda persona de la Trinidad, pero esta es una forma en la que pues podríamos decir que lo adoramos, lo veneramos. Eso nos encargará nuestro querido hermano Roquel de explicarnos. Así que, pues, hermano Roquel, el tiempo es tuyo para que nos sales de la Divina Misericordia. Puedes cargar tu presentación. Yo aquí, pues, voy a estar aportando un poquito. Estoy un poco enfermo de la garganta, así que tal vez no hable mucho. Así que el tiempo es tuyo. Empecemos hablando de la Divina Misericordia. Generalmente cuando escuchamos esta frase, siempre nos ubicamos en una revelación privada. Sor Faustina Kowalska, y que posteriormente el Papa Juan Pablo II la oficializó en la iglesia, poniendo la fiesta en el segundo domingo de Pascua como el Día de la Divina Misericordia. Sin embargo, como todos sabemos, no puede haber ninguna revelación privada, ni siquiera una fiesta eclesial que no esté fundamentada en la revelación, que no esté fundamentada en la escritura. Entonces, para poder entender
la fiesta que celebra la iglesia, la revelación privada, tenemos que remitirnos realmente a la fuente, que es lo que la revelación en términos generales nos dice sobre la divina misericordia, que es un tema amplísimo, como podrán imaginarse. Nosotros lo que vamos a pretender hacer en esta noche, en este momento, es compartir un decálogo, 10 conceptos básicos, fundamentales, que todo católico debe tener sobre el tema de la divina misericordia, porque lo esencial para nosotros como laicos no es profundizar en conceptos teológicos, sino fundamentalmente tener el conocimiento para vivir nuestra fe hasta alcanzar la santidad, que es nuestra meta fundamental para lo que queremos llegar. Así que esto es, podríamos decir que es la introducción de lo que queremos decir. Entonces, conocer la divina misericordia para vivirla mejor, para buscar nuestra santificación. Porque a veces los laicos en esta era digital creo que hemos perdido un poco el norte y muchas veces escuchamos de gente que muy experta en muchos libros, muchos conceptos teológicos, pero cuando escarbamos un poquito más, no tienen caridad, no perdonan a sus enemigos, no viven la fe. Entonces, ¿de qué le sirve que se conozca a Santo Tomás de Aquino, se conoce la Suma Teológica, se conoce la Suma contra Gentiles, se conoce las padres de la iglesia y se conoce, entonces sí, mucho conocimiento? Entonces, el laico promedio, cuando escucha a estas personas, los admira y dice, oye, qué bien. No todos estamos llamados a tener un conocimiento profundísimo de la fe. Muchos de nosotros estamos llamados a conocer lo básico de la fe y buscar la santidad en nuestra vida ordinaria y vivir efectivamente la divina misericordia. Entonces, el primer punto a destacar, la divina misericordia, vamos a ver que tiene varios aspectos, ¿no? que me incluye a mí también. O sea, no es solamente Dios hacia mí que me da la misericordia, sino cómo yo vivo la divina misericordia hacia los demás y cómo yo recibo la misericordia de los demás también. Entonces, todo esto es un aspecto de nuestra espiritualidad. Entonces, vamos a... Lo siguiente. No sé si de aquí lo puedo pasar, sí. El objetivo, vamos a explorar la misericordia de Dios en la historia de la salvación, ver su plenitud en Cristo y su relación con el pecado y la santidad, y descubrir cómo vivirla hoy en medio de una humanidad herida. Así que vamos a empezar con el primer punto de nuestro decálogo. Siguiente, por favor. Entonces, sí. Entonces, vamos a ver. 1. La misericordia en la antigua alianza. Muchos de nosotros escuchamos hablar de que Jesucristo como misericordioso, pero olvidamos de que Dios desde la antigua alianza se revela como un Dios compasivo. De hecho, en Éxodo 34:6, la definición que Dios se hace de sí mismo, dice, el Señor Dios compasivo y clemente, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos que Dios se presenta con todos esos adjetivos descriptivos, compasivo. Recuerde que la palabra compasivo es esa capacidad que tenemos de poder vivir o padecer. Com es de poder nosotros compartir y pasivo viene de la palabra pasión. Entonces, esa capacidad de nosotros y entendiendo la pasión no como una emoción como la tenemos en español no moderno. En ese momento la pasión tenía algo que ver con padecer. Entonces, el compasivo es aquel que puede compartir el padecimiento del otro. Entonces, la clemencia y la lentitud en la ira eran elementos que Dios transmitía, sobre todo en el Antiguo Testamento, con lo que llamábamos nosotros antropomorfismos, que es cuando Dios, para poder que el pueblo entendiera, se comparaban con pasiones humanas. Dios no tiene ira porque la ira es un defecto. Entonces, era una forma de decirle que Él
efectivamente no era muy lento, muy remiso a tomar medidas, acciones para corregir a su pueblo, sino que prefería la exhortación. Y bueno, y como sabemos, rico de misericordia. El término misericordia en el Antiguo Testamento tiene dos acepciones. Una era en el hebreo Hesed, que quiere decir un amor leal, lealtad, y Rahamín, que quiere decir compasión entrañable, que tiene que ver algo como que sale de nuestras entrañas. La lealtad y la compasión entrañable son dos elementos importantes. ¿Por qué Dios no desiste de nosotros? Porque es leal a sí mismo. No porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Dios es leal a sí mismo. Y como optó por nosotros, no nos abandona como pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le decía al pueblo de Israel, los perdono y los voy a retornar. No porque ustedes se lo merezcan ni porque ustedes sean buenos, sino porque yo soy justo y misericordioso. Entonces, el Dios, entonces es un elemento que debemos discernir como primera. El pueblo de Israel recibía el perdón sin merecerlo. Y no era porque hiciera méritos o porque hiciera, sino porque Dios así lo decidía. Entonces, un aspecto importante es que sepamos que la misericordia no depende de mí, ni de mi bondad o de mi miseria, sino que es algo intrínseco de Dios. Dios da su misericordia con independencia de nosotros. Nosotros muchas veces tenemos una visión de que, bueno, me porté mal o me porté bien o caí 10 o 1000 veces. Entonces, ¿será que la misericordia de Dios se agota? No, la misericordia de Dios no se agota porque no depende de mí, sino que es algo que es propio del mismo Dios. Y Dios nos lo ha dicho claramente. Entonces, se entiende la misericordia siempre como una respuesta del amor de Dios a la infidelidad del pueblo. No puede hablarse de misericordia sin hablar de transgresión. Entonces, tenemos que tener eso bien presente, porque si no hay transgresión, ¿qué misericordia se puede tener? Entonces, no hay ninguna misericordia. Entonces, la misericordia surge de la transgresión. Fíjense que en el Antiguo Testamento hay un detalle que me parece interesante con respecto al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se daban sacrificios y holocaustos de perdón, pero ¿saben por qué? Por pecados que se cometían inadvertidamente. En la antigua alianza era inconcebible, sobre todo el Pentateuco, no se concebía el pecado voluntario, se concebía como que la gente pecara de manera inadvertida, pero era inconcebible en la antigua alianza que una persona conociendo la ley la transgrediera. No había ningún sacrificio para los pecados voluntarios, para que vean lo estricto que era la antigua alianza. Entonces, pero a pesar de eso, Dios se revela como compasivo, clemente y misericordioso. Entonces, recuerden, en la antigua alianza, Dios se revela en su unicidad. Todavía el pueblo no conoce de que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, toda esta realidad de Dios misericordioso se presenta como solo Dios, ¿no? Después vamos a conocer en el Nuevo Testamento cómo se manifiesta. Entonces, la misericordia de Dios, ¿no?, se va a plenificar en una promesa. El pueblo de Israel empieza a entender, empieza a darse cuenta de que está permanentemente infidelidad, y parte de esa infidelidad es porque los guías, tanto sacerdotales como gobernantes, no cumplían con el rol que debían, no llenaban los zapatos. Incluso David, que era considerado uno de los ejemplos y modelos, todos sabemos los desvaríos que tuvo David en su vida, pero a pesar de eso era considerado como un modelo de gobernante y de fidelidad a Dios, pero no era lo que el pueblo necesitaba. Por eso que el pueblo iba de tumbo en tumbo. Entonces Dios promete que efectivamente él iba a enviar a un verdadero gobernante de la tribu de David, un descendiente de David.
un rey que ese sí iba a ser el rey perfecto, ese sí iba a ser gobernante perfecto, ese sí iba a guiar al pueblo de manera específica por los caminos que Dios quería y que iba a manifestar en plenitud el amor y la misericordia de Dios para su pueblo, que iba a gobernar en Sión. Sión, recuerden que en la antigua alianza, Sión era el lugar donde los profetas decían, donde se iba a reunir todos los pueblos de la tierra. Sión es un monte físico que existe en Israel y ahí está Jerusalén, pero más que un lugar físico se constituyó en un lugar simbólico donde Dios se iba a manifestar de manera plena y donde todos los pueblos, decían los profetas, iban a ir a buscar a Dios en ese lugar. Entonces, esa Nueva Jerusalén, ese Sión, es lo que hoy llamamos nosotros la iglesia, que es la plenitud. Por eso cuando leamos el Antiguo Testamento, la plenitud de Sión, la Nueva Jerusalén, la Sión, el monte de Sión, y le cantamos al monte de Sión, le estamos realmente cantando no a un monte, sino a la plenitud de esa revelación que es la iglesia, que es cuando se manifiesta. En el siguiente, Firmina, por favor, en la segunda, la misericordia en el Nuevo Testamento. Entonces, en la misericordia del Nuevo Testamento se da el rostro visible en Cristo. Ya la misericordia no es de un ser del cual tenemos conocimiento, pero no podemos ver, sino que la misericordia toma rostro, se hace palpable para nosotros. Nos perdona, nos sana, nos acoge, muere por nuestros pecados. Pero hay un elemento importante. La misericordia ya no es del Ser Supremo solamente hacia nosotros. La misericordia toma otra connotación. Mire que en Lucas 6:36 dice que sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué significa eso? Que ya la misericordia ya no solo se constituye en una cualidad de lo que yo recibo, sino que yo debo prodigar. Entonces, esto es importante. Entonces, ya no se trata solo de yo solicitar misericordia a Dios, sino yo dar misericordia. Y lo ejemplifica Jesús de manera magnífica en 3 parábolas que vamos a citar. La parábola del hijo pródigo, donde vemos a una persona que se aleja del camino del Padre y vive de manera perdida, pero a su regreso es acogido por el Padre misericordioso, es recibido, pero también en esa misma actitud se ve también la del hijo mayor, que estaba con el Padre, compartía con él, sin embargo, no acepta que su hermano reciba el perdón. Entonces ahí es cuestionado, visto las dos imágenes. El pecador que era en ese momento, cuando Jesucristo estaba predicando, los publicanos y los pecadores, los que tenían vida, y estaban los fariseos que eran muy cumplidores pero Jesucristo les cuestionaba a los fariseos, a pesar de ser muy cumplidores de la fe. No tenían misericordia. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Que dan el diezmo, el comino y la menta. Dice el Señor, deberían haber practicado todo, pero se olvidaron de practicar el amor, la paz, la misericordia. Debieron haber practicado eso sin dejar lo otro, o sea que había que hacer las dos cosas. Entonces es un llamado para nosotros. La parábola nos llama a nosotros como pecadores que podemos regresar al Padre y el Padre nos acoge, pero también nos llama a nosotros como que ya estamos en el camino de la iglesia si nosotros tenemos misericordia con este mundo pecador, si nos sentimos cómodos cuando los pecadores vuelven a la iglesia, si somos capaces de prodigar misericordia. Y también tenemos el otro aspecto del buen samaritano, que es cómo Jesús nos presenta una imagen provocativa donde un samaritano que era enemigo declarado, eran 2 pueblos que no se llevaban, el que le da misericordia a la persona que recibe los golpes por el asalto que recibe. Entonces ahí hay 2 elementos. Por un lado, tenemos que aprender a ser samaritanos y prodigar misericordia inclusive a nuestros adversarios.
cosa que muchas veces en el internet no vemos. Gente que no, sobre pretexto de dar la verdad, no tiene ninguna misericordia con el adversario. Y mire que no estoy hablando con el hermano, con el adversario, con aquel que nos ataca, con aquel que nos porque pensamos que tenemos derecho, pues como nos atacan, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús presentó en el buen samaritano que eran adversarios los samaritanos con los hebreos, sin embargo, prodiga misericordia al adversario y al revés. Aprender nosotros también a recibir, no ser orgullosos y aprender a recibir misericordia cuando nos las prodigan y no creernos autosuficientes. Dios podrá ponernos a nosotros en situaciones donde vamos a tener que recibir la caridad y la misericordia de gente incluso que no esperábamos, pero no tenemos que tener el orgullo, sino la humildad. Y la última parábola que nos habla de Jesucristo, de la relación de esa misericordia, no solo del Padre hacia nosotros, sino de nosotros como fruto de la misericordia recibida del Padre, está la de el siervo sin misericordia. ¿Qué pasó con el siervo sin misericordia? Tenía una deuda inmensa con el Padre Celestial. En este caso lo pusieron como un rey. No merecía perdón. Y entonces va y suplica y el rey lo perdona. Y cuando sale de la sala con el rey, se encuentra con alguien que le debía una minucia. Y ¿qué hace el prójimo? Le pide que por favor le dé tiempo. ¿Y qué hace este siervo malo? Dice que le apretaba el cuello, diciéndole, págame lo que te debo, y lo mandó a la cárcel. Entonces, ahí vemos de que la misericordia divina se hace vida en nosotros cuando nosotros somos capaces de prodigarla, dando ya no la asistencia solamente como el buen samaritano, ya no solamente aceptando que Dios perdone a otros y recibiéndolo, sino siendo yo capaz de que como Dios perdona, yo también perdono. Y perdonar significa fundamentalmente vivir la misericordia, como Dios la vive. Entonces, por eso es que el Padre Nuestro dice claramente, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos. Pero esa parte, como es tan difícil, muchas veces la queremos olvidar. Pero la misericordia de Dios es un todo. No podemos nosotros entonces decir, no, que qué bonito, yo voy allá y busco a Jesús de la misericordia y me encanta, digo que esos rayos me tocan a mí y entonces le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Dios me perdona. Pero ¿qué le pasó al siervo sin misericordia cuando fueron y le dijeron, oye, ¿sabe qué hizo ese siervo que tú le perdonaste? Agarró al prójimo que le debía y no lo pudo perdonar. ¿Qué dijo? Ven acá. ¿Qué dice que dice el Señor? Que dice, ven acá. Tú no pudiste perdonar después de lo que yo te perdoné a ti. Mándalo allá. Y todos sabemos ese mándalo allá a la cárcel, ¿qué significa? Entonces, pensar en la misericordia también es pensar cómo está mi misericordia. Si yo tengo ahora mismo en este momento rencor con alguien, si yo ahora mismo tengo en este momento alguien al que no puedo ver, alguien al que no tolero, entonces no creamos que porque vemos esta charla vamos a cambiar, pero tenemos que empezar un proceso de sanación en la confesión, en la comunión, en la oración, pidiéndole a Dios que permita que nosotros podamos tener un corazón que pueda perdonar. Y Dios nos lo va a conceder si nosotros nos esforzamos. Pero si no lo dejamos, no dejamos actuar la misericordia, efectivamente vamos a quedar en un emocionalismo fácil y barato. Ir allá, emocionarme porque veo a Jesús de la misericordia, o cantar qué maravillosa es la misericordia de Dios, pero no poder yo darla al otro. Entonces seré como el siervo sin misericordia, que simple y llanamente me gusta recibir misericordia, pero no me gusta dar. Sí, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué otro aspecto importante podemos decir de la misericordia? Bueno, ¿qué hay de diferencia entre la antigua y la nueva alianza?
Bueno, entre la antigua la misericordia era prometida, era un llamado a que hay un Dios misericordioso, pero esa plenitud, esa intervención de Dios se iba a dar en la nueva. Entonces, en la nueva alianza con Jesucristo se da una misericordia cumplida. En Cristo, con la cruz, el perdón universal de los pecados y la transformación interior. Por lo tanto, en la antigua alianza la misericordia es una esperanza, pero en el Nuevo Testamento ya la presencia encarnada de la misericordia. Pero esta encarnación de la misericordia implica que nosotros la encarnemos también. Dios se hace presente en nosotros como verdadero hombre y verdadero Dios. Y nos muestra el rostro misericordioso de Dios. Dios, acuérdense que Jesucristo es el Dios visible, ¿no? Hace visible al Dios invisible. Dice que Tomás dio al Señor, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo que ha estado conmigo y aún no me conoce, no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesucristo muestra el rostro verdadero del Padre, no la impresión que tenemos nosotros del Padre. Sin embargo, es importante que tengamos muy presente ese aspecto. Y aquí hago un pequeño excursus. Cuando nosotros leemos la Escritura y leemos la Biblia, los pasajes del Evangelio de la vida de Jesucristo, tengamos cuidado de no caer en un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? El prejuicio fundamentalmente consiste en que yo solamente busco los pasajes que me gustan. Entonces, si a mí me gusta mucho la misericordia, yo busco cuando le perdonó a la mujer adúltera, cuando tuvo misericordia con la mujer pecadora que le lavó los pies, todo eso me gusta. Pero entonces, los pasajes donde le hablan a los fariseos hipócritas, donde le dice al otro, vete y no peques más, cuando le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perritos, esa parte no, porque ese Jesús como que no me gusta, ¿no? Entonces, cuando encontramos pasajes que nos chocan, entonces tenemos que profundizar en él, porque eso es un aspecto de Jesús que no nos gusta. Entonces tenemos que, es nuestro prejuicio, irlo eliminando para tener una visión de Jesús misericordioso completo. Como ocurre con muchos les gusta cuando Jesús le dijo, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A todos nos gusta esa parte. Esa es perfecta. Maravilloso. Eso llena estadios. Eso le gusta a la gente. Pero ¿por qué omitimos la otra parte? Vete y no peques más. ¿Por qué omitimos la parte cuando Jesús le dice a los pecadores, vete y no peques más? No vaya a ser que te ocurra algo peor. Esa frase como que no la decimos, entonces no tenemos a Jesús completo, porque yo pongo el siguiente ejemplo. Cuando los padres regañamos a los hijos, en términos generales, y sobre todo cuando lo hacemos santamente, es para evitarle un mal. No los regañamos por pasatiempo o porque no nos fue bien. Cuando son buenos padres, generalmente le llaman la atención a sus hijos para evitarle un mal. Entonces, por lo tanto, los buenos padres jamás pueden ser cómplices de sus hijos, porque entonces estarían contribuyendo al mal. Entonces, aunque el hijo se disguste, tiene que enfocarlo hacia el bien, hacia su propio bien. Entonces, Dios igual. Dios no es nuestro cómplice. Dios es el que nos quiere enfocar al bien. Entonces, entender la misericordia como una especie de complicidad en la que nos reunimos unos amigos, hacemos algo malo y aquí morimos todos, pero nadie dice nada. Dice, esa es la misericordia que me gusta. Esa es la amistad que a mí me gusta, pero esa no es la amistad de Dios. La amistad de Dios es el que te va a decir, te va a perdonar por haber hecho eso y te va a decir que eso está mal y que no lo vuelva a hacer, no vaya a ser que te pase algo peor. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre la antigua y la nueva. El siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué relación tiene la misericordia y el pecado? Bueno, ya decíamos que
La misericordia es una reacción del amor de Dios hacia la transgresión desde la antigua alianza y ahora en la nueva alianza. Y San Pablo nos lo transmite diciéndonos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en Romanos 5:20, para decir de que la misericordia de Dios nunca va a poder ser sobrepasada, ni por el pecado de la humanidad, ni por nosotros mismos. Sin embargo, siempre debemos reconocer que el pecado es una ofensa a Dios y que la misericordia no niega el pecado, lo perdona y lo redime. Estos dos últimos partes del slash. La primera, la misericordia no niega el pecado, lo perdona y lo redime. La misericordia no es decir la gente, mira, está bien, no importa lo que estás haciendo, da lo mismo una cosa que otra, porque pensamos que esa es misericordia. Te encontramos una situación difícil, una persona está en una situación de pecado que no puede controlar, que no puede manejar, entonces pensamos que la mejor manera de ser misericordioso es tocarle el hombro y decirle, no importa, da lo mismo, Dios te entiende tu situación y sabe lo que tú estás. Entonces, eso es lo que creemos, porque humanamente, pero no, la misericordia no niega el pecado, lo perdona y lo redime, pero para poder perdonar, ¿qué tiene que haber? ¿Cuál es la llave del perdón? El arrepentimiento. Entonces la misericordia es ayudar al hermano no a que descubra el pecado y que se arrepienta de él. Y aunque no pueda salir de inmediato de él, el hecho de que reconozca que está mal y que se arrepienta de haberlo cometido ya es el primer paso para que la misericordia actúe. Pero si usted le toca el hombro al hermano y le dice, da lo mismo una cosa que otra, siga haciendo lo que está, porque Dios es tan bueno que al final eso no le va a importar, no va a haber ni perdón, ni va a haber remisión. Y entonces, como dice el profeta, si tú le hablas al pecador y se arrepiente y se cambia de camino, habrás ganado a tu hermano. Pero si por culpa tuya, por tu guardar silencio, tu hermano se pierde, voy a pedir cuenta a él y a ti por no haberle dicho lo que tenías que decir. Entonces muchas veces la misericordia, vuelvo y repito, es entendida como permisividad, como dice el otro aparte. No es permisividad, es sanación. Y el ejemplo que creo que ilustra claramente esto, imagínense que el pecado es como la droga. Si usted tiene un hijo, ¿no? Que está sometido por el flagelo de la droga, paga cuenta que es el pecado. Entonces un padre que ya no quiere discutir con el hijo, se cansó de llamar la atención, se acabó de luchar, que entonces le da el dinero para que compre droga, pues, para que su hijo supuestamente sea feliz, pues, y no robe. Para que no robe, entonces yo le doy el dinero para que él coja la droga que él quiera y se aliene y se haga daño. Entonces, verdad que nos parece irracional. Es más, cuando la persona dice eso, dicen los expertos que son codependientes, le llaman. Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad de la droga ha enfermado la familia. Igual pasa con el pecado. Cuando nosotros permitimos que el pecado del hermano nos infecte de tal manera que ya nosotros somos permisivos, que nosotros decimos, mira, para que no tengamos diferencia, para que todo esté bien, yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Entonces ya nos convertimos en codependientes. Y el pecado, la enfermedad nos ha sometido. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces es como dice la palabra de Dios, dice que muchos fariseos creyeron en Jesús, pero no lo decían abiertamente por miedo a los judíos, porque los judíos habían dicho que iban a expulsar de la sinagoga a aquellos que decían que Jesús era el Mesías. Y dice un comentario del texto evangélico, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Entonces, la misericordia también implica poder decir lo que es verdad, con caridad, con humildad, con sencillez, pero poder decir la verdad. Entonces, la misericordia no siempre es condescendencia. Entonces, la misericordia puede ser muchas veces ayudar al otro a que encuentre esa situación. Siguiente, por favor. Entonces, hay
dos extremos que nos vamos a encontrar nosotros en nuestra vida espiritual. Ahora vamos a hablar de nosotros mismos y también del hermano, pero vamos a hablar en primer lugar de nosotros mismos. Muchas veces hay dos pecados que tienen relación muchas veces con la esperanza, pero también con la misericordia. Y uno es la presunción. La presunción es aquel que Dios piensa que Dios lo va a perdonar igual, no importa lo que haga. Que al final Dios nos va a perdonar a todos, sin necesidad de que haya un cambio de vida. Mateo 4:7 dice, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor es misericordioso, pero nos ha pedido que para que la misericordia actúe, tiene que haber como condición indispensable reconocimiento de pecado, arrepentimiento y propósito de enmienda, es decir, el esfuerzo para salir de esa situación que ofende a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe dos líneas. Una tiene que ver con el protestantismo y otra con una desviación del concepto de la misericordia dentro del catolicismo. En el protestantismo es que si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador personal, ya estás salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Entonces, por un acto de emocional, que aunque sincero, una persona dice que acepta a Jesús y llora y se siente arrepentido, pero no sigue en consecuencia viviendo acorde a ese principio, pues cree que ya una vez salvo, siempre salvo y peca de presunción. Y entonces puede caer en una ceguera espiritual, estar en el pecado y no verlo y morir en ese pecado. Entonces, es peligroso eso. Y cuando caemos en esas garras de la presunción tipo protestante, o caemos también en la garra de la presunción tipo de una misericordia malentendida. Aquel que considera que la misericordia es decirle a la gente que lo que está haciendo está mal, porque malentendemos. Una cosa es aceptar al pecador y otra cosa es aceptar el pecado. Son dos cosas, parecen iguales, pero no son iguales. Usted acepta al ser humano, usted acepta a la persona y usted entiende su situación, porque quién más que nosotros entendemos nuestra debilidad y nuestro pecado, pero jamás llamarle al bien mal ni al mal bien. Entonces, el pecado muchas veces de hoy en día de la sociedad es la presunción. La gente no cumple los mandamientos, no va a la iglesia, no se confiesa, no ora, no comulga, no hace nada, pero al final yo voy a salvar. ¿Quién ha dicho? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué malo? Y entonces te citan el código penal, ¿no? Te dicen, yo no maté, yo no robé, yo no he violado a ninguna persona, yo soy una buena persona. Entonces, no nos hemos enterado que el pecado va mucho más allá del código penal. Usted puede ser que nunca vaya a la cárcel, pero se va al infierno. Entonces pecamos de presunción. Entonces la misericordia y la presunción es algo que debemos meditar. El otro extremo, 6. La siguiente, ahí vamos a hablar del otro pecado, que es la misericordia y cámbialo por favor, es la misericordia y, a las 6, la misericordia y la desesperación, que también ocurre. Y es cuando tenemos una visión de un Dios malvado. Como dice Ezequiel 18:23, ¿acaso tengo yo algún placer en la muerte del malvado? Dios no está tratando de ver cuántas personas manda al infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pecamos contra la misericordia de Dios y ahí hay dos elementos importantes. Uno, el demonio nos hace pecar. Dice que el demonio cuando nos quita, quiere que pequemos, nos quita la vergüenza. Y cuando pecamos y sufrimos la consecuencia del pecado, nos la devuelve. Y él mismo se encarga de hablarnos al oído y decirle que caíste muy bajo y que Dios no te puede perdonar. Entonces,
Siempre recordemos que la desesperación es un pecado contra la esperanza y la misericordia de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar es la falta de arrepentimiento. Entonces, es importante que sepamos que no importa las veces que caigamos, no importa las veces que los pecados que cometamos, Dios siempre, siempre, siempre nos va a perdonar si nos arrepentimos con sincero corazón, reconocemos que es un pecado, nos arrepentimos y hacemos el propósito de Dios. Dios siempre nos va a perdonar. Entonces, es importante que tengamos presente que estos dos extremos los tenemos que extirpar de nuestra vida espiritual. No podemos nosotros caer en ninguno de esos extremos. Entonces, la pregunta es, ok, cuando yo voy a la iglesia, yo oro, yo le pido a Dios, todo eso está bien. Y eso nos ayuda a nosotros a encontrar este principio de reconocimiento de pecado, porque Dios nos hace ver pecado, de arrepentimiento y el propósito de enmienda. Sin embargo, hay un elemento que tenemos que tener claro. Dios dejó dos medios para recibir el perdón de los pecados. El primero, creo que la gran mayoría lo decimos, que es el bautismo. Una vez con el bautismo, perdona no solo el pecado original, sino todos los pecados que hemos cometido. Una persona bautizada queda totalmente en blanco. Pero ¿qué hay de las personas que pecan después del bautismo? Bueno, en su misericordia, Dios dejó un sacramento específico de la misericordia, que es el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, la confesión. Un sacramento que muchas veces nosotros damos a menos y no veo que personas promueven mucho que hay que comulgar frecuentemente, que hay que ir al Santísimo frecuentemente. Es cierto, pero falta algo. ¿Y qué? ¿Por qué no dice que hay que confesarse frecuentemente? No, hay que confesarse una vez al año. No, lo que pasa es que yo voy allá a la imagen de la Divina Misericordia, me arrodillo y le digo, Señor, ten misericordia de mí. Ay, me siento liberado, ¿no? Lo lamento, hermano. Dios dejó un sacramento para que recibamos el perdón de los pecados y ahí recibamos la misericordia de Dios. Y ese es el medio ordinario por el cual Dios nos dio la Divina Misericordia. No rezando la novena de la misericordia, no rezándole esos son aderezos. ¿Usted quiere saber dónde se recibe la misericordia de Dios? No haciendo la novena de la misericordia, no teniendo la imagen, no leyendo el libro de Sor Faustina Kowalska o no yendo a retiros donde se predica la misericordia, es confesándose. Y si usted quiere tener contacto íntimo con la misericordia, confiésese frecuentemente. Entre más frecuentemente usted se confiesa, más cerca está de la misericordia. Haciéndolo correctamente, como sabemos, ¿no? Sabemos que hay que ir examen de conciencia, reconocimiento de pecado, arrepentimiento, la confesión, propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Sencillo. Dios no pudo habernos dejado algo más sencillo para que recibiéramos el perdón. Sin embargo, nuestra humanidad no hay cosa que se resista más que a eso. Usted ve que haga una encuesta, pregúntale a las personas cuándo fue la última vez que se confesó y se da cuenta de que incluso personas comprometidas en la iglesia pasan largas temporadas porque piensan que estamos influenciados por el protestantismo. Creemos que es que yo después voy y digo, Señor, perdóname, ya, con eso basta, ¿no? Es más, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que se recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales. Y también se recomienda vivamente que para poder asumir el confruto, la comunión, debemos procurar estar confesados, recibir la misericordia de Dios. Sigamos.
Misericordia ante el sufrimiento. Miren, Dios es tan misericordioso con nosotros que Dios, parte de nuestra espiritualidad está en que ya Dios en el Antiguo Testamento, como era un proceso, un estadio más pequeño de desarrollo, se nos presentaba como un Dios que enseñaba y que le enseñaba, le daba con rigor al pueblo para que entrara por el camino. En la nueva alianza, Dios se nos presenta débil y pobre. ¿Para qué? Imagínense, Dios no solo para poder prodigarnos su misericordia, quiere provocar misericordia en nosotros. ¿Por qué los santos durante siglos han recomendado que uno de los elementos de meditación es la pasión del Señor? Y no esperar el Viernes Santo, sino con frecuencia. Porque el recordar y meditar todos los sufrimientos que Cristo tuvo por misericordia, por amor a mí, por mis pecados, me hace tenerle compasión a Cristo. Saber que por sus llagas hemos sido sanados, como dice Isaías 53:5. Y el Cristo sufriente trae en nosotros la misericordia que hacia Él que nos trae la conversión. Ninguna persona que realmente viva la misericordia puede vivirla simplemente pensando yo recibo la misericordia y no somos capaces de darle misericordia a Cristo. No nos duele verlo sufrir, no nos duele ver que por nuestra malicia, nuestra pereza, nuestra indiferencia, Él es sufriendo en la cruz. Que las bofetadas, los escupitazos, las caídas, es culpa mía. Y cada vez que dice el catecismo de la Iglesia Católica que no podemos culpar de la muerte de Cristo al pueblo judío, sino que los que realmente somos mayormente responsables de los sufrimientos de Cristo somos los católicos, los que nos llamamos los convertidos, que muchas veces con malicia e indiferencia, después de todo lo que hemos recibido, seguimos en nuestros pecados y no nos convertimos. Es fácil, ¿no? Culpar a los fariseos, a Pilato, a todo del sufrimiento de Cristo. Es fácil solo ver el Cristo resucitado, glorioso, triunfante, porque no queremos tomar parte en el drama de la cruz. Y el drama de la cruz nos llama no solo a tener gratitud hacia Dios por lo que Él hizo por nosotros, sino que provoque en nosotros. Si nosotros examinemos nuestra experiencia espiritual, si nosotros vemos a Cristo crucificado, meditamos sobre su pasión y no nos conmueve, preguntémonos si lo amamos. Mire, hagamos el siguiente ejercicio espiritual. Probablemente usted ha ido a algunos funerales. Le aseguro que ha ido a funerales de gente que prácticamente usted ni conoció. Tal vez va porque un amigo es familiar del que falleció. Y le aseguro que difícilmente usted se conmueve. ¿Por qué? Porque es desconocido para usted. Pero si ha tenido la oportunidad de ir a un funeral de alguien cercano, ahí sí le conmueve, ¿no? ¿Por qué? Porque es alguien que usted ama. Bueno, algo muy similar es lo que pasa acá con nuestra espiritualidad y la pasión de Cristo. Si la pasión de Cristo a mí no me conmueve, es probablemente porque yo amo muy poquito a Cristo. Si la pasión de Cristo a mí me conmueve, es porque la misericordia de Dios me ha tomado y yo soy capaz de darle misericordia a Cristo. Por eso Santa Faustina decía, misericordia sin obra no es verdadera misericordia. Y también decía, cada herida de Cristo clama, ama como yo te he amado. Entonces, la misericordia ante el sufrimiento de Cristo. ¿Ven? Que ya no solamente se trata de la misericordia que Dios me trae a mí,
sino si yo soy capaz de prodigar misericordia. Y ya no solo misericordia al prójimo, sino misericordia al mismo Dios que me salvó. Yo tengo compasión por Cristo. Y es un elemento espiritual importante, porque los santos siempre han dicho que un elemento que ayuda a nuestra santificación y a huir del pecado es la meditación seria y profunda de lo que Jesucristo sufrió por mí y por mis pecados. Es más, algunos recomiendan que cuando estamos tentados en eso, es lo que debemos enfocar nuestro corazón. Estamos tentados por el pecado, pensemos en Jesucristo sufriendo en ese momento por mí y verán cómo la gracia de Dios acude en nuestro auxilio. Sigamos el siguiente slide, por favor. Muy bien. Ahora volvemos como este octavo, la misericordia ante el prójimo pecador. Dice Mateo 9:13, misericordia quiero y no sacrificios. Miren, un aspecto importante. ¿Cómo yo sé que recibí la misericordia de Dios? En plenitud, cuando yo soy capaz de dar misericordia. ¿No? ¿Cómo Jesús ofrecía la salvación a los pecadores? ¿Cómo manifestó su paciencia y su compasión con los demás? Entonces, hay personas que lamentablemente hacen largas oraciones, hacen obras de caridad, hacen ayunos, tienen devociones, pero tienen un corazón muy duro hacia el pecador. Es más, los mandan al infierno. ¿Cuándo, Señor, vas a volver para acabar con todos estos pecadores aquí? Ese es el corazón de Cristo. Esa es la misericordia de Dios. Pedirle a Dios que haga justicia, o sería pedirle a Dios que tenga misericordia. Pregunta. Hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino acá y murió. El inocente murió por los pecadores. Si nosotros somos discípulos de Cristo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Acaso no es lo mismo? Dar nuestra vida por los pecadores. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer un sacrificio por los pecadores? Un ayuno por los pecadores, una oración por los pecadores. Dice la Virgen de Fátima, le dijo a los pastorcitos, que muchas almas se van al infierno porque no hay quien ore por ella o haga sacrificios por ella. Por eso los pastorcitos de Fátima empezaron a hacer sacrificios. ¿Por qué? Pidiendo, no por ellos, pidiendo por los pecadores. Y la Virgen nos enseñó la oración, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Y al final dice ¿quién? Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Entonces, un elemento importante de la misericordia de Dios en nuestro corazón y que devoción es poder orar por los pecadores, poder sacrificarnos por los pecadores, poder hacer de nuestra vida una oblación a Dios por los pecadores. Cuentan de un santo que cuando estuvo hablando, estaba en un barco y había un marinero que estaba predicándole y el marinero decidió confesarse y se confesó. Y cuenta la historia que el santo, después que se confesó, se fue a su cuarto a hacer penitencia. Y el amigo le dice, ¿por qué estás haciendo penitencia? Y dice, por aquel que confesé. Porque él tiene pecados gravísimos y merece una penitencia rigurosa, pero él no es capaz todavía, así que yo voy a hacer penitencia por él. Ese ejemplo nos permite a nosotros vislumbrar cuando la misericordia de Dios actúa en nosotros. Entonces, el corazón de Cristo, que es el corazón que debe estar en nosotros, que es el próximo tema que hablaremos nosotros, es el corazón que pide, ora por el pecador. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿Cuántos de nosotros hacemos esa ejaculatoria cuando vemos gente pecando, gente haciendo la televisión, donde sea, que vemos, oye, qué barbaridad que están haciendo? Nosotros decimos, oye, pero ¿por qué no les cae un rayo? O decimos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, a veces creemos que confundimos celo apostólico con agresividad. Jesucristo no tenía agresividad, Jesucristo tenía celo apostólico, pero en el amor, en el perdón, en la misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El siguiente. Misericordia y santidad. ¿Cómo llegamos a la santidad? Dice Jesucristo, ¿cómo tenemos misericordia? Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Entonces, ¿cuál es la llave para obtener misericordia? Tener misericordia. Misericordia, curiosamente, primero con nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos no nos perdonamos. No somos capaces de perdonarnos. Por ejemplo, recuerdo que hay una obra muy bonita en los movimientos pro vida que se llama El viñedo de Raquel. ¿Y es para qué? Porque las mujeres que a veces han practicado un aborto reciben el sacramento de la reconciliación, pero sin embargo no se perdonan. Y tienen que pasar por un proceso de sanación para perdonarse ella misma. Dios la perdonó, pero ella misma no se perdona, y hay un proceso de sanación, y nos puede pasar a nosotros, de que hacemos algo y nos confesamos y Dios nos ha perdonado, pero nosotros mismos no nos perdonamos. Entonces sí hay que tener misericordia con nosotros mismos, pero también hay que tener misericordia con el prójimo. Recuerden que una de las obras de misericordia que es, dice que la verdadera misericordia, la santidad, no es legalismo, sino práctica. ¿Qué práctica? Dice, sufrir los defectos de los demás. Es una obra de misericordia espirituales que tiene la iglesia. Pero eso lo olvidamos, ¿no? Es más fácil, claro, darle una limosna al primero que encontramos por ahí, pero sufrir los defectos de los demás. Entonces, la misericordia y la santidad se expresa en obras concretas. Obras concretas. Los fariseos dice que te ponían largas filatelias, caminaban por las plazas y le gustaban que le dijeran rabí. Y cuando ayunaban ponían cara triste para que la gente supiera que era ayunaban. Y Jesucristo le llamaba la atención por eso. La pregunta es, trasladémoslo al catolicismo. Esas personas que se van allá al Santísimo y levantan los brazos o hacen esos espectáculos, Señor, tú eres maravilloso, pero no perdona, no son amables, no tienen misericordia con el pecador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Misericordia y santidad. No estaremos perdidos, no estaremos pensando que es el show o es el espectáculo, o es el gesto lo que nos va a la santidad, o el vestido. No. Obras concretas, y muchas veces las sabemos, pero como nos es difícil, preferimos ignorarlas, como si no existieran. El último, para cerrar. Vivir la misericordia. Hoy en día hay tanta maldad en el mundo, como dice Mateo 24:12, que muchos corazones se han enfriado. Hay indiferencia, violencia, desesperanza, pero eso versus el amor, todo eso esconde realmente una hambre de amor verdadero. Ser testigo del corazón de Cristo en un mundo roto. El Papa Francisco decía, la iglesia vive un deseo inagotable de ofrecer misericordia. Ser catequista es ser embajadores de esta misericordia. Entonces, el mundo lo que espera de nosotros no es censura. El mundo lo que espera de nosotros es esa misericordia de Dios entendida correctamente. ¿No? Porque recuerdo muchas veces que mucha gente habla por ahí que no me juzgues. Ciertamente, porque entendiendo que es el juicio,
cuando el juicio es condenatorio, cuando el juicio es excluyente, por supuesto que no hay que juzgar. Pero el juicio ese no es el que se refiere al discernimiento, porque si no, entonces, si juicio fuera igual que discernimiento, entonces, ¿cómo voy a saber yo mismo cuando estoy haciendo bien o mal si ni yo mismo me puedo juzgar? O ¿cómo voy a saber si el otro está haciendo bien o mal si supuestamente discernir el bien o el mal es juzgar? No, el juicio es excluyente, el juicio es condenatorio, eso que se refiere. Cuando prácticamente el juicio es, como decimos nosotros, clavarle a una persona, endilgarle a una persona su pecado. No, eso es lo que es el juicio. Cuando tú dices que una persona es su pecado, la persona no es su pecado. La persona tiene un pecado y que queremos que se libre de él, pero él no es su pecado. Entonces, el juicio es lo que hace eso, hace una igualación del pecado con la persona, y no, tenemos que distinguir a la persona del pecado que no es la persona, y tenemos que ayudarle a que él se libre de ese pecado. Pero efectivamente hay que discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces necesitamos darle esa misericordia a las personas y ser coherentes, porque a las personas, aunque no les guste, ellos saben lo que es la verdad, y mentirles no les ayuda. Finalmente, nuestras conclusiones, el último slash, hay que tener esa espiritualidad de Lucas 23:34. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La misericordia es la palabra final de Dios a la humanidad. Es la llave del cielo y la misión de cada cristiano. La invitación es enséñanos a confiar, a pedir perdón y a perdonar. Vivamos la misericordia como alma de nuestra catequesis. Pues, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes estos momentos, y espero en la gracia de Dios que haya sido edificación para todos nosotros. No, pues muchas gracias, Roquel. Perdón si no puedo aportar un poco, estoy un poco enfermo de la garganta, pero pues ahí sí que para concluir, como tú lo dijiste, creo que esto más que una fiesta, más que la aparición, pues como lo había dicho al inicio, tiene un gran mensaje, ¿no? Todo lo que desenvolviste, la cátedra que diste, realmente creo que nos queda muy en claro, y que por algo se llama divina misericordia, ¿no? Que es lo que nos hace falta practicar. Y como también lo dijiste y lo han dicho muchos sacerdotes, no es solo vivir la fiesta, irse a sentar ahí, escuchar y comer e irse a la casa, es vivirla diario, y que estamos dispuestos a soportar para dar, ¿verdad? No solo recibir, solo pedir y quedamos nosotros, ¿verdad? Así que pues esa es mi conclusión. Realmente ha sido pues un gusto tenerte acá, al menos con este tema. Pues ya ahora vamos la otra semana con el tema del Sagrado Corazón de Jesús, que es otra forma en la que Jesús se muestra y que tiene mucho que ver con la divina misericordia. Así que muchas gracias, Roquel. No sé, algún último saludo antes de irnos a la oración final. Bueno, darle las gracias a todos por esta oportunidad de estar, y al final de la charla siempre me gusta decir, recordemos, hermanos, que esto es poco a poco lo que tenemos que iniciar, o sea, iniciar el camino seriamente. Muchas veces nos conformamos con quedar como en una especie de limbo, hago todos los días lo mismo, no me esfuerzo. Es lo que tenemos que hacer, poco a poco empezar a esforzarnos, hablar un poco menos mal del prójimo, perdonar un poco más, tener un poco más de paciencia. Al día siguiente me esfuerzo, pero estoy tratando y luchando. Y lo que no podemos nosotros permitirnos es bajar las manos y decir yo soy así. Gracias. Amén. Por supuesto, Roquel, todo esto es un cambio, ¿verdad?, que todo cristiano tiene y debe de tener gracias a estas fiestas que ha instituido la Santa Iglesia. Sigue, pues, bueno, pues vamos a pasar a nuestra oración final ya para ya irnos despidiendo definitivamente y pasar al siguiente tema la próxima semana. Así que yo voy a ir a hacer una petición, y pues también el hermano Roquel va a ir haciendo una petición del tema pues que hemos hablado hoy. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este gran programa que nos tuviste la oportunidad de que pues pudiéramos transmitir hoy. Te pedimos que
Aumentes en nosotros la misericordia, que nos des esa paciencia, ese amor por las almas, de no solo de pedirte, sino también nosotros de dar, que estamos dispuestos a dar, Señor. Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de tener aquí a Roquel para mostrarnos también qué es lo que dice la Santa Iglesia acerca de que las horas de misericordia van más allá con lo que yo estoy cómodo, con lo que yo quiero, con lo que se me da la gana, como incluso dicen muchos sacerdotes, que es en lo que caemos, y que nos hagas verdaderos seguidores tuyos y podamos acompañar a aquellos que necesitan misericordia tuya, pero sobre todo a través de nosotros. Roquel. Señor, yo te quiero pedir que este momento que hemos compartido juntos, esta reflexión que hemos hecho de la misericordia, empape primero a nosotros que estamos acá, porque nosotros que hablamos somos los que tenemos primera responsabilidad de tratar de vivir mejor. Y a todos los que nos escuchen a través de estos medios, te pido que tu misericordia les toque el corazón, para que podamos vivir realmente ese don tuyo de la misericordia, para darle misericordia a los demás, para poder ser verdaderos apóstoles de ese amor que tú tienes y dárselo al mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente muchas gracias, Roquel, por esta edición de hoy. Y pues nos estaremos viendo la otra semana para tocar también un gran tema que es el Sagrado Corazón. Así que pues un saludo a la distancia, Roquel, y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Feliz noche.